Palabra que Dios colocó en mi corazón para traerle en esta mañana. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 10. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 1 al 10. Leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Cierra tus ojitos y oremos. La palabra de Dios es espiritual y la podemos discernir espiritualmente. Padre, gracias por tu palabra, que nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la envías. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo, riegan la tierra y la hacen germinar y producir, así tu palabra será prosperada en todo aquello para lo cual tú la envías. Diga: por eso abro mi corazón para que me hables, para que me escudriñes. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra. Cada palabra que Dios nos permite traer, le ponemos un título que hace parte de la homilética, ponerle un título a cada mensaje para que quede guardado allí, tanto en su mente como en sus apuntes o en los medios electrónicos que queda grabado. Y el título del mensaje de hoy es El clamor de Pablo. ¿Cómo es el título? El clamor de Pablo. Y ahora le explico por qué el clamor. Y el propósito es entender las razones de la gracia sobre nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? Entender las razones de la gracia sobre nuestras vidas. Todos sabemos que Pablo es el teólogo por excelencia del Nuevo Testamento. Él fue el que tomó las enseñanzas del Señor y nos las desglosó en cartas, epístolas, para que nosotros las podamos entender y hacer, porque si no entendemos no podemos hacer. Pablo pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser obrero del Señor y perseguido. Fue apedreado, casi lo matan. Y mientras Pablo tuvo vida, él predicó de Cristo. Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor cuando iba a Damasco a perseguir a los cristianos, a los del camino. Así le llamaban a los cristianos del primer tiempo, esos del camino.
Dice que yendo para Damasco, una luz resplandeciente del cielo lo derribó de su cabalgadura. No se sabe en qué iba, si en un camello, un burro, un caballo. Iba en una cabalgadura. Y cuando él es derribado y el estruendo de como un rayo, me imagino yo. ¿Cuántos han sentido cerca un rayo? Uf, Dios mío, eso es ensordecedor. Yo he sentido, estábamos haciendo un trabajo con un hermano mío en Caracas y estábamos soldando unas rejas, imagínense unas rejas, y cayó un rayo a 50 metros. Menos mal que no cayó en las rejas que estábamos trabajando. Queda uno, primero la luz es resplandeciente, dijo que cayó a 50 metros. Todo se iluminó y queda uno sordo del sonido tan violento. Eso es un estampido violentísimo. Me imagino, algo parecido le pasó a Pablo. Y cuando Pablo estaba en el suelo, hizo la siguiente pregunta: Señor, ¿quién eres? Pregunta inteligente. Primero lo llamó como Señor, o sea, reconoció la autoridad. Señor es dueño, autoridad sobre nosotros. ¿Quién eres? Y el Señor, ¿qué le contesta? Soy Jesús a quien tú persigues. Pablo tuvo un encuentro con el Señor. De pronto no deseamos ese mismo tipo de encuentro, quisiéramos como más agradable. Yo tuve un encuentro sobrenatural con el Señor. Todos necesitamos un encuentro, tener un primer encuentro para después seguir teniendo reuniones periódicas con Él. Y déjeme decirle que estar en la presencia del Señor así viva, porque Pablo después dice que él fue llevado al tercer cielo, o sea que no fue la única vez, él tuvo más experiencias, así como nosotros podemos tener. Necesitamos un encuentro con el Señor para que nuestras vidas sean transformadas. De pronto necesitamos quedar como Pablo, 3 días ciego. Pablo quedó 3 días ciego hasta que oraron por él. Un hombre llamado Ananías oró por Pablo. Dice que se le cayeron de los ojos como escamas y él pudo ver de manera diferente. Pero Pablo, en el suelo, derribado por el Señor, hizo una segunda pregunta: ¿qué quieres que haga? ¿Usted le ha preguntado al Señor eso? Si no lo ha hecho, hágalo. Señor, ya me salvaste, estoy bajo la gracia, estoy cubierto por una familia, la familia de la fe. Ahora, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes que Dios no nos llamó para que ocupemos una silla solamente? Es un tiempo. Yo también estuve sentado un tiempo, pero en mi corazón ardía algo. Yo no me sentía en una silla. Yo siempre he sido muy inquieto. Cuando estoy en casa, que de pronto es el día pico y placa del carro, que no puedo ir al taller, yo no hallo qué hacer. Yo me pongo a arreglar una cosa, arreglar otra, barro, trapeo, cosa que muy rara vez hago, ¿no? Pero yo no me puedo quedar quieto, y lo mismo en las cosas del Señor, yo no me puedo quedar quieto. Entonces, usted como yo tenemos que preguntarle al Señor cada día: Señor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Y el Señor te va a decir. Y cuando tú le preguntas al Señor: Señor, ¿y qué debo hacer? Él te va a decir el propósito con el cual Dios te creó. Pablo, judío, recibió un llamado. ¿Cuál fue el llamado de Pablo? A predicarle a los no judíos, a los gentiles. Porque para los judíos, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, ellos no entendieron para qué Dios los escogió. Ellos se dedicaron a disfrutar de las bendiciones de ser el pueblo escogido y no pregonaron el nombre de Jehová entre los pueblos vecinos. O sea, no entendieron. Y Dios tuvo que hacer una pausa y levantar a su iglesia para que predique de Cristo al mundo. Pablo fue enviado a los gentiles, y cuando se habla de gentiles, es los no judíos, griegos, romanos,
todas las provincias de Asia, Acaya, Macedonia, Galacia, Corinto, Éfeso, Tesalónica. Todos esos eran impíos, eran no judíos. Y Pablo fue enviado allá. Y lo más tremendo, cuando él llegaba a esas ciudades, los que se oponían a la predicación del evangelio, ¿quiénes eran? Los mismos judíos que vivían en esas ciudades. Y a Pablo lo tuvieron que de muchas ciudades sacar escondido, lo bajaron por una canasta, en otras lo apedrearon, lo dejaron casi muerto. Y tan pronto se despertaba, sabía que tenía que ir a otro lugar a hacer lo que Dios le mandó a hacer, que era predicar a los gentiles. Pero Pablo no se olvidaba su raíz, que él era judío, que era de la tribu de Benjamín y que su pueblo no había entendido el tiempo. El pueblo judío de su época no entendió el tiempo, solo un remanente. Y ese remanente son los 12 discípulos, luego los 70, luego los 120 y los que se unieron en las catacumbas. Recuerde que fueron perseguidos por los emperadores y en muchas catacumbas se tenían que reunir. Pues esos fueron el remanente de Israel que Dios se guardó, así como se guardó 7,000 hombres que no doblaron las rodillas delante de Baal en el tiempo del rey Acab, de su esposa Jezabel, que era una princesa sidonia. Dios se guardó un remanente, como también cuando sacó al pueblo de Egipto y llamó a Moisés para que estuviera 40 y 40 noches para recibir las tablas. Y cuando Moisés bajó con las tablas, ¿cómo encontró al pueblo? Adorando un becerro de oro en tremenda fiesta y orgía. Y lo más terrible, ¿quién fundió el becerro de oro? Aarón, el hermano de Moisés, que después fue el sumo sacerdote de Israel. Mire la misericordia de Dios, porque es un pecado terrible. Es tan pecado la idolatría como el que hace el ídolo. Sin embargo, Dios por misericordia pasó por alto el pecado de Aarón para levantar de él un sacerdocio santo, porque Dios es un Dios de promesas y de pactos. Dios no deja caer por tierra una sola palabra que le haya dado. No la deja caer por tierra. Y para que nosotros podamos entender cómo fuimos alcanzados, pues Dios permitió que en la dureza del corazón de los judíos se abriera un espacio para que nosotros fuéramos incluidos dentro de esa gran familia. El pueblo de Israel fue elegido, escogido. ¿En quién escogió Dios al pueblo de Israel? En un hombre llamado Abraham. Abraham era hijo de un sacerdote pagano. Y Dios lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió creyendo. No veía, pero oyó su voz. Abraham tuvo un hijo cuando ya tenía 100 años. Y Sara ya era estéril. Ya era menopáusica. El hijo de la promesa, Isaac. Y cuando no tenía el hijo, Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y mira al cielo. Cuenta las estrellas. Me imagino a Abraham obedeciendo. 1, 2, 3, 4. Señor, no las puedo contar. Así de grande será tu descendencia. Dios mío. Y no tenía hijos. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si Dios te dio una promesa, ella se cumplirá. No importa tu edad, no importa tu circunstancia, ella se cumplirá. Luego nace Isaac. Risa. Isaac significa risa. Sara se rió cuando le dijeron que iba a tener un hijo. Yo tan cuchita y voy a tener un hijo. Se rió. Dios dijo: ¿por qué se rió tu mujer? Y cuando la confronta: yo no me reí. ¿Cómo que no? ¿Quién puede engañar a Dios? Se rió. Las razones, las que usted quiera. Isaac se casó con una mujer. ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? Rebeca. Y Rebeca también era estéril. Y al estéril Dios le dio un par de gemelos, Esaú y Jacob. Y estaba declarado por elección de Dios que el mayor serviría al menor. Bueno, ¿y cómo se sabe en un par de gemelos quién es el mayor y quién es el menor? El que primero nazca, ¿cierto?
Y resulta que Esaú sacó una manita primero. Y a ese le amarraron un cordoncito rojo en la mano. Y este es el primogénito. Y luego nacieron los dos. Usted conoce la historia. Esaú le dio la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Menospreció la primogenitura. Y luego Jacob engañó a su papá, que ya estaba ciego, y recibió la bendición que le correspondía a su hermano. Y mire de dónde Dios sacó al Mesías: de engañadores. Luego fue incluida una mujer llamada Rahab la ramera. Luego fue Esther la moabita. Insertos, Ruth la moabita, insertos que Dios metió dentro de la rama genealógica del Mesías. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque el pueblo de Israel fue escogido por Dios y Dios no deja caer por tierra sus promesas. Ahora vamos a ver algo para que usted entienda qué es lo que pasa con el pueblo de Israel, pero para que usted entienda que la gracia con la cual estamos cubiertos, que no nos correspondía, fue gracias a que su pueblo rechazó al Mesías. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso se llama la gracia, diga la gracia. Entonces el propósito es entender las razones de la gracia en nuestras vidas. Pero para poder entender las razones de la gracia tenemos que entender primero que el pueblo de Israel es el propietario de las promesas y que nosotros por misericordia y gracia fuimos incluidos dentro de la familia de Dios. Amén. Bien, la primera razón que debemos entender de la gracia en nuestra vida es que fuimos injertados en el olivo verdadero. Levante su mano y diga: yo fui injertado en el olivo verdadero. Vamos al texto Romanos 11:17. Romanos 11:17. Dice que si algunas de las ramas fueron quebradas y tú, siendo, aquí en mi versión de Reina Valera dice azuche. Ahora le explico, aquí dice olivo silvestre. Ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y la grosura de la oliva. ¿Qué éramos nosotros? Diga aceuche. Es una palabra castiza, pero en una versión más actualizada de la Reina Valera dice que éramos olivo silvestre y fuimos injertados dentro del olivo verdadero. Pero para que fuéramos injertados, ¿qué tuvo que hacer Dios? Cortar unas ramas. Diga, cortó unas ramas para yo ser injertado. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Como ellos no recibieron al Señor, no lo aceptaron como Mesías, porque estaba ya toda una plataforma religiosa del judaísmo y no quisieron aceptar las nuevas buenas de salvación. Entonces Dios abrió para los gentiles, de los cuales somos nosotros, abrió una puerta para poder entrar y ser parte del olivo verdadero. ¿Cuántos dicen amén? No se nos puede olvidar esta verdad, que por misericordia fuimos incluidos, injertados en el olivo verdadero, y somos santos porque la savia que nos sustenta es santa y la raíz también santa, porque el olivo verdadero es Jesucristo y Él es también la vid verdadera. ¿Qué dice Juan 15:1? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Este texto explica qué fue lo que pasó con nosotros. Los judíos que no entendieron su tiempo, las sectas que se formaron de los judíos no entendieron su tiempo y fueron desgajadas. Dice que el que no lleva fruto será desgajado, cortado. Y en el lugar que ocupaban ellos, ahora fuimos injertados nosotros. Diga, fui injertado, fui adoptado como hijo de Dios. Así de sencillo.
Fuimos injertados en el olivo verdadero y en la vid verdadera, que es Jesucristo. La idea es que los hombres están sentados cómodamente en su propio sentido de seguridad, lo que le pasó a los judíos. Ellos se creían el pueblo escogido y lo eran, pero no entendieron su tiempo. Menospreciaron las riquezas y el cumplimiento de las promesas, y Dios no deja caer por tierra su palabra. Dios no detiene su obra, Dios no detiene lo que ha programado. Así se opongan y así no lo crean. La incredulidad no detiene a Dios. Entonces ellos, los fariseos, los intérpretes de la ley, estaban tan seguros en esa seguridad imaginaria que el enemigo pudo llegarles sin darse cuenta. No se dieron cuenta en qué momento fueron desgajados para que nosotros ocupáramos su lugar. La sola idea de su seguridad los arruinó. Por eso dice la Escritura: mire que el que está firme, que no caiga. Porque ahora viene para nosotros una advertencia, que es la segunda razón de la gracia en nuestras vidas. Entonces, el rechazo del evangelio por parte de los judíos fue una riqueza para nosotros, porque fuimos incluidos en su lugar. ¿Usted recuerda la parábola que el Señor mencionó del rey que hizo un banquete por la boda de su hijo? ¿A quiénes invitó? A la nobleza, a las personas allegadas. Y los siervos fueron y los invitaron. Y los invitados pusieron excusas. Acabo de casarme, estoy de luna de miel, perdóneme, no puedo ir. Acabo de comprar una parcela, una finca, y la estoy conociendo, perdóneme, no puedo ir. Acabo de comprar un tractor, una yunta de bueyes. Acabo de comprar un carro último modelo y no puedo ir, me voy de paseo para el Zulia. Entonces el Señor dijo: vaya por las plazas, vaya por las calles, las avenidas, los parques, invite a todos los que encuentre y tráigalos, porque la mesa está servida. Y dice que los siervos obedecen y le dicen: Señor, ya hicimos lo que nos mandaste y todavía hay lugar. Todavía hay lugar. Todavía hay lugar. Todavía hay lugar para salvación de muchas almas. Todavía hay lugar. Entonces el rey les dice: vayan por los caminos, por las veredas, por las encrucijadas y tráiganlos, fuércenlos a entrar. Y esos éramos nosotros. Estábamos alejados. ¿Sabe a cuántos kilómetros físicos estamos de Israel y de Jerusalén? Ni siquiera existíamos como nación y ya Dios nos tenía en vista para ser forzados a entrar en la gracia. Y fuimos a las bodas. Pero déjeme decirle algo que esa misma parábola resalta. Dice que cuando se llenó y ya estaba todo listo, el rey vio a alguien mal vestido. No estaba adecuado con vestido de boda. Y le dice: amigo, usted fue invitado a una boda, ¿por qué no está vestido acorde a la boda? Y dice que el hombre cayó y enmudeció. Delante de Dios no nos queda sino callar. Y dice a los siervos: sáquenlo y échenlo a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto no es agradable, porque no podemos menospreciar la gracia. Fuimos injertados por misericordia, no nos correspondía. Pero sin embargo, Dios en su misericordia, Él se plació en incluirle a usted y a mí. Diga: fui injertado por misericordia y por gracia. Debo apreciarlo, no lo puedo descuidar. Ahora, en Romanos 11:12, mire lo que dice Romanos 11:12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea que si ellos fallaron y abrieron para nosotros una puerta
de bendición, ¿cuánto más será cuando ellos sean restaurados? Eso lo vamos a ver ahora. Una segunda razón que debemos entender de la gracia sobre nuestras vidas es que no nos podemos jactar. Diga, no me puedo jactar. Diga, no me puedo, ayúdeme, un verbo, envanecer, engrandecer. No se me puede olvidar de dónde vengo. Diga, no se me puede olvidar de dónde vengo, que fui injertado. Era un acebuche, diga, era un acebuche. Un olivo silvestre, un olivo común y corriente, y Dios me injertó en el olivo verdadero. Romanos 11, 18 al 20. Diga, no me puedo jactar. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Este es un llamado a apreciar lo que hemos recibido. No se nos olvide que nosotros no éramos el pueblo escogido, que Dios por su misericordia nos aceptó y nos injertó de manera sobrenatural. Yo digo a la gente, yo era ateo. ¿Cómo un ateo predica de Cristo? Eso lo hace Dios. ¿Hice yo algo para merecerlo? La gracia no se merece, la gracia es gracia. Es más, todos los que estamos aquí no hicimos absolutamente nada para merecer lo que tenemos. A Dios le plació darnos. Así de sencillo. Entonces no nos podemos jactar, no nos podemos olvidar que la iglesia de Jesucristo no es el Israel de este tiempo. Israel sigue siendo Israel. Por eso usted ve que en cada culto oramos por Israel, bendecimos a Jerusalén, porque nuestra raíz viene de allá. Jesús le dijo a la samaritana, cuando ella dijo, es que ustedes adoran allá y nosotros adoramos acá. Y el Señor le dijo, llegará el día, el tiempo en que ni allá ni aquí, sino que el Padre buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Porque la salvación viene de Israel, le dijo el Señor a la samaritana. ¿De dónde viene la salvación? La salvación era para ellos, y Dios se guardó un remanente, así como se guardó los 7,000 que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Se guardó los que no adoran el becerro de oro. Dios siempre se ha guardado un remanente. Y la iglesia en el día de hoy es un remanente de la gracia de Dios para impactar al mundo con las buenas noticias. Entonces no nos podemos jactar, no se nos puede olvidar ni hablar mal de Israel. Porque el que hable mal de Israel se mete en problemas con Dios y usted lo sabe. Dios le dio una promesa a Abraham: el que te bendiga, bendeciré. ¿Usted quiere bendición de Dios? Bendiga a Israel, bendiga a Jerusalén, bendígala. No va a entender usted, pero hágalo, obedezca. Y el que te maldiga, maldeciré, le dijo Dios a Abraham. El que lo maldiga usted también se mete en problemas con Dios. De modo que estamos cubiertos por promesas que nos han cubierto por su misericordia, no porque lo mereciéramos. ¿Por qué más no debemos jactarnos? Romanos 11, 21 y 22. Mira otra razón por la que no debemos jactarnos. Romanos 11, 21 y 22. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Sabes qué es lo que eso significa? Que lo que hemos recibido gratuitamente no lo podemos menospreciar. Fuimos injertados por gracia, no podemos abusar de la gracia. Pablo dijo, ¿cómo voy a estudiar esta salvación tan grande? ¿Qué es grande?
Días pasados, un muchacho de la cuadra, yo digo muchacho de la edad mía, ¿no? Pollito. Y estaba más muchacho porque tenía 63 años. Yo tengo 65. Yo lo conocí desde niño, pero nunca fuimos amigos, pero yo lo conocía y vivo por la calle ancha, lote 20, él vivía en la siguiente cuadra, lote 20 también. Eran constructores, hicieron una casa linda. Y yo lo vi con un bastón y caminaba lento. Cada media cuadra tenía que sentarse. Y un día iba yo para el parque acompañando a Ana María a su casa y yo lo vi y Dios colocó en mi corazón, hágale la oración de fe. Dije, Señor, cuando regrese. Y cuando regresé, apenas él iba cada media cuadra haciendo hasta que lo encontré. Estaba sentado en un andén y le dije, ¿usted sabe quién soy yo? Dijo, sí, usted es Johnny. Le dije, yo no conozco su nombre, pero yo desde niño lo conozco y Dios me inquietó a regalarle una oración. ¿La quiere recibir? Dijo, sí. Con esta es la tercera oración que recibo de cristiano, me dijo. Me dijo su nombre y oré por él. Misionero católico, estuvo 5 años en Brasil predicándole a los indios, a los indígenas brasileños. Y le dije, ¿por qué se retiró? Dijo, había muchas inconsistencias. Un hombre que de verdad tenía temor de Dios, pero estuvo en el lugar equivocado. Quería hacer un centro de rehabilitación para borrachitos allá cerca del mercado de Claré. Se reúnen como unos 10 borrachitos. Y entre eso otro compañero de infancia nuestra que siempre estaba con él. Y él quería hacer un centro de rehabilitación. Y yo en mis oraciones oraba, Señor, dale vida. Eduardo se llamaba, para que él pueda servirte. Y un amigo mutuo me llamó y me dijo, murió Lalo, falleció Lalo. Y sentí entre dolor y alegría, ¿no? Dolor porque yo quería verlo levantarse, pero me dio alegría porque hizo la oración de fe. Y el temor de Dios que había en él le hizo ganar las promesas. Pero tenemos que llegar hasta el final de nuestras vidas, al punto de fallecer para poder cumplir. No, ahí es donde viene el llamado. No menospreciemos lo que hemos recibido. Cada vez que usted tenga la oportunidad de hablarle a otro del Señor, hágalo, no se calle. Hágalo porque es la vida eterna y la salvación lo que está por medio. ¿Lo podemos entender? Y en Mateo 5:20, otra razón por la cual no nos debemos jactar. Mateo 5:20, mire lo que dice. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es un parámetro, una vara que nos coloca el Señor alta. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Conocían la ley. Y el Señor le decía al pueblo, hagan lo que ellos dicen, pero no imiten lo que ellos hacen. O sea, conocían la ley. Eran religiosos cumplidores de la ley. Iban como por el filo de una cuchilla. No se salían ni un milímetro para allá ni un milímetro para acá. Estaban en el borde. Pero eran hipócritas. Porque aunque sabían lo que tenían que hacer, hacían lo que les parecía. Y el Señor nos dice, si vuestra justicia no es mayor que la de ellos. ¿Sabe cuál era la particularidad de los escribas y fariseos? Conocían la ley. ¿Qué conocían ellos? La ley. ¿Lees tú la Biblia? Hay más de 20 versiones de Biblia asequibles, gratis, que puedes bajar por internet. Eso hace parte de la justicia, conocer qué Dios demanda de mí. Porque el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Alguien dijo, eso no está en la Biblia. Le dije, vaya a buscar Romanos 2 y verá que está el contexto. Los que sin conocer la ley pecan, sin ley perecen.
Y los que conociendo la ley pecan, por la ley son juzgados. Pero los que sin conocer la ley hacen por naturaleza lo que es de ley, su conciencia los acusa o los defiende, dando testimonio sus razonamientos. O sea que no podemos menospreciar la gracia. No podemos ser ni más justos que Dios, ni menos justos que los escribas y fariseos. Voy a repetirle esto. No podemos ser más justos que Dios. Hay gente que quiere ser más justa que Dios, más misericordiosa que Dios. O sea, no podemos ser ni más que Dios, ni menos que los escribas y fariseos que conocían la ley y eran cumplidores de la ley. O sea, nuestra justicia tiene que verse. Tenemos que ser justos. Levante su mano y diga: yo debo ser justo. Señor, enséñame a vivir de manera justa. Diga: no pretendo engañar a nadie. Quiero ser justo delante de ti. Así es sencillo, así es sencillo. No se trata de aparentar delante de los hombres, que era el problema de los fariseos. Ellos eran justos y santos delante de los hombres, pero ¿cómo los veía Dios? Los veía como sepulcros blanqueados. Por fuera, bonitos, y por dentro, llenos de muerto y podredumbre. Diga: Dios nos guarde. Por tanto, no nos engañemos creyendo que viviendo de cualquier forma vamos a llegar a la salvación. La salvación requiere de un precio que pagar. Jesucristo ya pagó por mí, sí, Señor, pero no podemos descuidarla, porque en los postreros días se levantarán falsos maestros, falsos profetas, que van a decirle: usted ya recibió a Jesucristo, usted ya es salvo. Salvo, siempre salvo. Viva como quiera. Ojo, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los parricidas, matricidas. O sea, hay una vara que nos mide y no podemos ser inferior a ellas. Entonces no se nos olvide, no podemos jactarnos de que ya somos salvos, porque nuestra salvación. ¿Usted sabía que tu nombre y el mío está escrito en el libro de la vida? Pero también sabías que ese nombre puede ser borrado. Si descuidamos nuestra salvación, ese nombre puede ser borrado. Una tercera razón que debemos entender de la gracia sobre nuestras vidas es que Israel será reinjertado en su propio olivo. ¿Qué fue lo que dije? Israel será reinjertado dentro de su propio olivo. El que fue desgajado va a ser vuelto a injertar. Mira el texto, Romanos 11, 23 y 24. Romanos 11, 23 y 24. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Devuélvame al versículo anterior. Mire la condición que Dios le coloca a los judíos, a los israelitas, para volverlos a injertar. Si ellos no permanecieren en incredulidad. ¿Qué fue lo que ellos hicieron con el Señor? Negaron, no creyeron. Pero gracias a eso fuimos injertados. Mire la misericordia de Dios para con nosotros. Si ellos se arrepienten y reconocen al Señor, vuelven a ser injertados. Y déjeme decirle algo de Israel.
Israel es el reloj profético de Dios. Israel es el reloj que cuenta el tiempo en segundos hacia atrás, hasta la venida del Señor y la consumación de los tiempos. Cuando Israel sea reinjertado, ya estamos a puertas. Ya estamos a puertas. En este momento, el primer ministro de Israel, Benjamín, tocayo mío, Benjamín Netanyahu, pidió a la iglesia cristiana que orara por Israel. ¿Sabe qué es? Que un judío orgulloso de su judaísmo pida a la iglesia que ore por él, porque ya están reconociendo que se equivocaron. Oh, yo siento la presencia del Señor. Israel, Dios se guardó un remanente que ya está reconociendo que se equivocaron, que crucificaron al Mesías, que lo mataron. Y ahora vamos a ver un texto donde ellos se arrepienten y es donde viene la reinserción de Israel nuevamente en la rama o en el olivo verdadero. Y este es un tiempo profético para la venida del Señor, que está acorde a todos los demás acontecimientos. Esto no es gratuito. Por eso no podemos perder el tiempo. Nosotros no estamos jugando al evangelio, estamos salvando almas. La nuestra primero, cuidar nuestra salvación, pero cuidar también las que están a nuestro lado. Cuando Israel sea reinjertado, se vendrá el cumplimiento de todo el desenlace de los últimos tiempos. Y el apóstol Pablo dice: cuánto más estos que son las ramas naturales serán reinjertados. Pero ¿cuál es la condición? Que ellos se arrepientan de su incredulidad y que reconozcan, y ya lo están haciendo. Ya hay dentro de Israel judíos que saben que Jesucristo es el Mesías, pero les toca callarse porque hay una clase dominante que todavía persigue al cristianismo. Y si ellos llegan a confesar a Jesucristo, los matan. Entonces tienen que por ahora quedarse callados, pero ellos ya saben que crucificaron al Mesías. Solo están esperando el tiempo del cumplimiento. Sobre esto usted encuentra en internet mucha información. Yo voy a ir a la Biblia. Mire lo que dice Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué es lo que es? Un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es esto? Más misericordia para nosotros. Se endureció al pueblo para que más gentiles pudiéramos entrar. Y luego todo Israel será salvo, gloria a Dios. Como está escrito, todo Israel será salvo. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi paz en ellos cuando yo quite sus pecados. Mire que es hasta que entremos los gentiles, la plenitud de los gentiles, entonces ya el pueblo de Israel es reinjertado y se cierra la puerta, como cuando se cerró el arca de Noé y nadie más pudo entrar. Y es donde viene el desenlace de la gran tribulación y todo lo que usted conoce. Este simple pasaje refuta a aquellos que insisten que Dios ya ha acabado para siempre con Israel como pueblo y que la iglesia es el nuevo Israel. No, la iglesia es la iglesia. Israel sigue siendo bajo promesas eternas de Dios. Todas las naciones, toda etnia tendrá que conocer al Señor en ese tiempo. Porque dice que una de las señales para la venida del Señor es que y este evangelio del reino será conocido en todo el mundo. Ahora con la facilidad del internet, en todos los idiomas ya está la palabra del Señor. Génesis 17, 7 y 8. Génesis 17, 7 y 8. Mire el pacto, la palabra que se va a cumplir.
y estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Dios no deja caer por tierra sus palabras y su promesa. Ahora, hay un texto que está en Zacarías 12, 10 y 11, que es cuando venga el cumplimiento, que todo Israel reconozca a Jesucristo públicamente como nación, que se equivocaron. Zacarías 12, 10 y 11. Quiero que lo leamos de aquí. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. ¿Sabe qué es lo que esto significa? Toda una nación llorando, arrepentida de reconocer que efectivamente desecharon y crucificaron al Mesías, pero que Dios les da la oportunidad de arrepentirse y volver a restaurarse. ¡Aleluya! Allí hay una notica que no quiero dejar pasar. Usted ve que dice, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. La explicación de esto es que cuando el rey Josías, que un rey que hizo lo recto delante de Dios al final de sus días, se enlocó y se fue a pelear contra un faraón egipcio llamado Necao. Y Necao iba de parte de Dios a pelear contra el otro rey. Y Necao le dice, apártese que no es con usted la pelea. Y él no hizo caso. Dice que se vistió de ropa diferente y se fue a la batalla. Y que un arquero lanzó una flecha y accidentalmente lo hirió. De ese flechazo murió. Y el pueblo lloró la muerte de Josías, que había sido un hombre bueno, pero al final de sus días se le corrió la teja y hizo cosas que no consultó a Dios. Si yo soy guiado por Dios, debo ser guiado por Dios todo el tiempo. Esa noticia quería hacerla saber, para que entienda por qué dice, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, cuando lloraron la muerte del rey Josías, que fue bueno, pero al final de sus días no consultó a Dios para hacer lo que tenía que hacer. Romanos 11, 28. Romanos 11, 28. Mire lo que dice. Así que en cuanto al evangelio, hablando de los judíos, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dios sus promesas las cumple. Y aunque ellos lo hicieron por la razón que lo hayan hecho, Dios les cumple la promesa que les dijo. Y derramará sobre ellos espíritu de gracia y de oración. El pueblo de Israel se va a volcar en oración a Dios, reconociendo que se equivocaron, y van a recibir nuevamente como nación todas las prerrogativas que Dios siempre ha tenido guardadas para ellos. Amén. Ahora, Romanos 8, 19, 22. ¿Qué va a pasar cuando el pueblo de Israel reconozca a Jesucristo como Mesías y Salvador? Mire, el mismo apóstol Pablo lo dice. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación va a sentir también el efecto de la reconciliación de los hijos de Dios. O sea que va a ser un evento que va a afectar a toda la creación. Y hablando de la creación, la naturaleza, la ecología, los mares, los animales, todo. Que sus promesas están allí para que nosotros las tomemos. Ellos por la elección, nosotros por la gracia. No se nos puede olvidar que es por gracia que estamos donde estamos. Y no dejará caer ni una tilde, ni una jota de su palabra. Y
Y luego el final del capítulo 11 dice: a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa tiene que ser nuestra declaración: a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Colócate en pie por un instante, vamos a orar. Entendiendo que hemos sido cubiertos por la gracia sobrenatural de Dios, fuimos injertados en el olivo verdadero, en la vid verdadera. Nosotros, los que no éramos sino acebuche, olivo silvestre, disfrutamos de la savia santa y de la raíz santa que nos sustenta. Por eso debemos ser santos como nuestra raíz, Jesucristo, la raíz del linaje de David. Levanta tu manita al cielo. Padre, te damos gracias, porque tu palabra nunca regresará vacía, sino que ella hará en nuestras vidas todo aquello para lo cual tú la enviaste. Hemos entendido, Señor, que tú tienes propósitos eternos con nuestras vidas, y que el mayor seguro de vida que tenemos es que aún no has cumplido tu propósito en nuestras vidas. Y mientras esto ocurra, podremos estar vivos haciendo tu obra y tu voluntad en la tierra. Nosotros que fuimos alcanzados por tu gracia y tu misericordia, Señor, apreciamos la grandeza de tus promesas. Los que no éramos nación, los que no éramos pueblo, estábamos lejos de la promesa, fuimos alcanzados por la dureza de ellos. Porque ellos te rechazaron, no te recibieron, tú abriste la puerta para que nosotros entráramos. ¿Cómo pagarte, Señor, tan grande regalo, sino hablando de ti a los que no te conocen? Que no se nos olvide dónde fuimos levantados, en dónde fuimos injertados, y que somos sustentados por la savia santa y la raíz santa que es Jesucristo. Por eso no podemos ser menos. Nuestra justicia no puede ser menor que la de los escribas y fariseos, ni puede ser mayor que la tuya. Ayúdanos a entender este misterio para poder ser útiles a la extensión de tu reino, Padre. Y nosotros como iglesia, como esa iglesia que ha sido redimida por gracia, no cesamos de clamar también por Israel, por la paz en sus fronteras, y por que el pueblo de Israel reconozca que Jesucristo es su Señor y Salvador. Y cuando ese tiempo llegue, sabremos que estamos en el tiempo final, en el reloj profético tuyo, amado Dios. Mientras tanto, ayúdanos a perseverar, a ser fieles en lo que tú nos has dado, para llegar hasta el final con gozo. Que en nuestra vida haya gozo y alegría. Aleja de nuestro corazón toda amargura, todo desánimo, todo aquello que el enemigo hubiera sembrado, viendo defectos y no viendo la grandeza de tu gracia y tu poder. Es lo que queremos apreciar hoy y siempre. Que tu nombre sea glorificado hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén, amén. Dios te bendiga. Ve, pasa a tu casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.